Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy María Camila Orozco, bienvenidos, esto es Zona Franca. Que luego de secuestrar, maltratar, masacrar y cometer delitos sexuales y muchos otros tantos vejámenes por cuenta de la guerra, ahora algunos integrantes de la extinta guerrilla de las FARC también piden ser declarados como víctimas de un Estado que cometió infracciones al derecho internacional humanitario. Parece ser un sapo muy difícil de tragar, o mejor dicho, un sapo que el Estado colombiano parece ya se tragó luego y por cuenta del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Y en eso vamos, en un acuerdo de paz en donde ayer uno de los bandos dijo que la muerte de dos de sus principales hombres, Alfonso Cano y el Mono Jojoy, fue en situación de indefensión y por lo tanto hubo infracciones al DIH. Y en todo esto queda la duda, estos hombres señalados de varios delitos crueles realmente estaban en estado de indefensión o tal vez pudieron simplemente cogerlos y de paso tomarse selfies con los militares, al igual que con alias Otoniel. Parece difícil de asimilar que el Mono Jojoy y Cano realmente estaban en estado de indefensión, indefensos. Más allá de estos dos casos, la solicitud de algunos integrantes del Partido Comunes, que parece al Estado colombiano como un infractor del DIH, nos lleva a reflexionar de nuevo sobre cómo fue el conflicto armado interno y si se respetaron las reglas del juego de la guerra, que no son nuevas. Se dieron con el origen del Convenio de Ginebra en 1864. Por ahora es complejo para la opinión pública colombiana asimilar los difíciles sapos de la verdad del conflicto armado colombiano y de paso percibir a las FARC como algo más que victimarios. Entramos en Zona Franca. Esta solicitud, que fue enviada a la Comisión de la Verdad, se da cuando se cumplen 10 años del operativo en el que se dio la muerte del ex jefe guerrillero Guillermo León Sáenz, conocido con el alias de Alfonso Cano. Los senadores Victoria Sandino y Bencos Biojó solicitaron a la Comisión de la Verdad establecer una ruta para esclarecer la verdad, pues consideran que en este caso hubo violaciones graves al derecho internacional humanitario por parte del Estado colombiano. Es por eso que estamos hoy en Zona Franca para conocer más detalles de la petición del Partido Comunes y justamente las reacciones que se han generado y han surgido a propósito de esta propuesta. Está esta noche con nosotros la senadora Victoria Sandino, también actualmente senadora de la República, fruto del acuerdo de paz por el Partido Comunes. Senadora, bienvenida a Zona Franca. Muchísimas gracias y buenas noches a toda la audiencia de Zona Franca. A usted muchísimas gracias. Está también el abogado Alirio Uribe, que es defensor de derechos humanos y candidato por el Polo Democrático al Congreso de la República en fórmula con el senador también de ese mismo partido, Iván Cepeda. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, María Camila, por la invitación. Un saludo también para la senadora Victoria y para todos los televidentes. Está también con nosotros Eduardo Rodríguez, que es representante a la Cámara por el Centro Democrático, Partido de Gobierno. Representante, buenas noches. María Camila, hola, un saludo especial, qué bueno poder compartir. No sé si el sonido está muy bien, pero bueno, qué felicidad estar en tu programa. Ya vamos a mejorar eso. El representante también está esta noche Giancarlo Mejía, que es asesor y consultor internacional, perito en Derecho Internacional Humanitario ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, doctor Giancarlo Mejía. María Camila, muy buenas noches y para todos los que integran la mesa de trabajo. Un placer estar con ustedes. El gusto es nuestro en esta mesa nutrida para conocer todos los puntos de vista de esta petición que la hace la senadora Victoria Sandino en compañía de otro senador, Bencos Biojó. Senadora Sandino, ¿cuál es la petición de ustedes? ¿Cuál es la teoría que tienen ustedes de este bombardeo, de este, digamos, operativo en contra de alias el Mono Jojoy? Sí, no, la solicitud es muy puntual. Ayer radicamos una carta justamente ante el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre de Ruz, solicitándole, primero ofreciendo nuestra disposición a presentar una narrativa que está relacionada con este hecho, donde se presenta la muerte del comandante Alfonso Cano, comandante en jefe de la FARC en ese momento, y además que ya había iniciado con el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, unos diálogos exploratorios para la búsqueda de un acuerdo que posteriormente se firmó en el 2016. Y lo que estamos solicitando es concretamente que podamos presentar estos hechos, pero también
que la contraparte, o más bien quienes participaron en este operativo, especialmente por cadena de mando, puedan también aportar su verdad frente a los hechos y podamos construir esa narrativa que creo yo es necesaria para el país. Esa narrativa, senadora, esa tesis de que fue, digamos, asesinado en estado de indefensión, ¿de dónde surge? ¿Cuál es, digamos, el elemento base de ustedes para presentar esta solicitud ante la Comisión de la Verdad? Son varios hechos. Uno de ellos está relacionado con la narrativa o con las declaraciones que varios compañeros que estaban en la guardia del comandante Alfonso Cano, pues presentaron y han venido presentando, han venido construyendo, y además también está basado en las declaraciones de funcionarios del gobierno, incluso del mismo presidente y de varios otros, de una carta que envió en el 2014 el entonces comandante Timo León Jiménez, donde hace también una serie de hechos donde señala esta ejecución a el comandante Alfonso Cano por parte de las fuerzas militares. La misma directora del CTI expresa de ese momento, expresa que Alfonso Cano fue ultimado con 3 tiros de fusil y que además estaba desarmado. Desarmado, dice la guerrilla, dice hoy el Partido Comunes de ese, el ex jefe de la guerrilla de las FARC, el representante Eduardo Rodríguez. La lectura, ustedes que han sido opositores férreos del acuerdo de paz, la lectura de esta petición que hace hoy la senadora Sandino. Pues mire, María Camila, a mí sí me parece vergonzoso esto, toda vez que desconoce completamente que nuestra fuerza pública actúa en derecho. Les voy a explicar a los que nos están viendo cómo actúa nuestra fuerza pública respecto a objetivos de alto valor. Primero, cumpliendo unos protocolos exhaustivos que llevan muchos años de inteligencia, donde por supuesto lo que se hace es individualizar el objetivo. Además de individualizarlo, se busca, digamos que capturarlo primeramente, pero por supuesto que todos los colombianos sabemos que no es fácil capturar un objetivo de alto valor. Entonces, se crea una operación militar que tiene un componente no solamente de integrantes de la fuerza pública, sino que hay integrantes de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la Nación. Esto con ocasión de lo que ocurrió hace muchos años con una operación militar donde desafortunadamente la policía se enfrentó con el ejército y muchos de estos miembros de murieron algunos policías, y a partir de ese momento, en el 2003, empezó a llevar un protocolo estricto para buscar los objetivos de alto valor. Lo primero que hace es ubicar a ese objetivo. Llegaron a las montañas de Colombia, exactamente donde estaba Alfonso Cano y donde estaba el Mono Jojoy, y después de años, después de meses de tratar de buscarlo, de capturarlo, pues se procede a, digamos que, técnicamente se llama a neutralizar a este tipo de bandidos o este tipo de criminales que no es que queramos, sino que están buscados por la ley, y por lo mismo lo que se hace bajo todo ese protocolo es, digamos que, tratarlo de capturar, como en el caso de Cano, y no se puede capturar, pues se le neutraliza. Ese es un procedimiento en el que actúa nuestra fuerza pública, no obstante, muy diferente al que actuaba, por supuesto, las FARC, que sin ningún objetivo andaba secuestrando, esclavizando, matando a niños, y ese no era el proceder. Nosotros procedemos con toda la precaución que genera una democracia y, por supuesto, la Constitución y la ley. Así que me parece grotesco que se trate de maltratar la honra de nuestra fuerza pública y de esos héroes que neutralizaron a un criminal que durante muchos años le hizo daño al país. Sí, doctor Mejía, estamos hablando de derecho internacional humanitario, que es lo que apela el Partido Comunes para decir el Estado colombiano violó las reglas del juego de la guerra. ¿Cómo funciona, digamos, a la luz de este ejemplo, a la luz de este caso en puntual, en el operativo donde se dio la muerte al Mono Jojoy? Bueno, desde la perspectiva eminentemente técnica, es decir, de un cuerpo jurídico previsto para una contienda bélica, lo primero que habrá que decir en democracia y bajo el contexto actual
es que el Partido Comunes perfectamente puede hacer esa solicitud, pero esa solicitud obviamente corresponde a un concepto de litigio estratégico y desde configuraciones propias del derecho internacional humanitario bajo la explicación del derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, es claro en la carta o la epistolar presentada por los dos actuales senadores que se trata de orientar a la responsabilidad del Estado y obviamente por eso lo presentan ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que tendrá un capítulo específico en su informe final sobre medios y métodos de conducción de hostilidades que fueron básicamente violados por las partes del conflicto armado. Pero lo que llama más la atención en este caso es el doble discurso del Partido Comunes otrora FARC respecto al VIH, y en ese sentido queremos llamar a hacer un debate público, no en el marco o en el contexto de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que básicamente es fruto de un acuerdo con ellos mismos, sino un debate público sobre cuál era su posición frente al derecho internacional humanitario, porque públicamente y en sus estatutos, además de sus conferencias, siempre negaron, y de ello hay múltiple evidencia, no solamente la testimonial, la aplicación del derecho en la guerra o del derecho internacional humanitario. Inclusive aprendieron en La Habana, increíblemente, que era el mismo derecho internacional humanitario la única posibilidad de una salida a través de un acuerdo especial del artículo 3º común, que tanto y tanto negaron su vigencia en Colombia. Y por otro lado, lo más grave todavía, que aprendieron que la mayoría de exintegrantes de la FARC podrían salir por una amnistía al finalizar las hostilidades en virtud del artículo 6.5 del protocolo adicional. No hay un grupo armado ilegal en todo el hemisferio occidental que más haya infringido el derecho internacional humanitario que las otrora FARC. Y ahora tienen básicamente que responder a todas sus víctimas sobre la utilización de medios y métodos prohibidos en la conducción de hostilidades. Y algo muy importante, el que una persona sea neutralizada, que nadie lo quisiera, en un contexto de combate, no implica que esa persona necesariamente tenga que estar armada. Una persona tiene que estar claramente hors de combat, y eso, vuelvo e insisto, no necesariamente implica que se esté armada, como lo ha hecho la Corte Interamericana. Le propongo, doctor Mejía, que evacuemos por puntos para luego tratar ese punto, si eran o no blancos legítimos de la fuerza pública. Doctor Uribe. Bueno, es claro que Alfonso Cano era un blanco legítimo, era el comandante de un grupo armado que se había declarado en rebelión al Estado, las FARC, pero el Estado colombiano se rige por la Constitución, por la ley, por los tratados internacionales. El derecho internacional humanitario dice que cuando un combatiente está fuera de combate, pues no puede ser asesinado. Y aquí hay varias evidencias. Maritza González, que era la directora del CTI, en el momento de los hechos dijo que a Alfonso Cano le dispararon 3 tiros de fusil cuando estaba desarmado, por un lado. Por otro lado, el obispo de Cali, Monseñor Monsalve, también dijo que lo que se había hecho con Alfonso Cano era una ejecución extrajudicial, es decir, que estaba desarmado. Pero además, el presidente Santos, un año después de los hechos, dijo a los medios masivos de comunicación que a él le informaron que Alfonso Cano estaba rodeado y que él había dado la orden de eliminarlo y que efectivamente así había ocurrido. Yo quiero llamar la atención que en el derecho internacional humanitario, de acuerdo al artículo 4 del protocolo 2 y de los convenios de Ginebra, ningún combatiente que esté desarmado, que esté herido, que esté enfermo, puede ser ejecutado. A mí me parece que la Comisión de la Verdad no es una instancia judicial, es una instancia de esclarecimiento histórico, y yo sí creo que el ministro, hoy embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, hizo una operación militar donde intervino el Comando de Operaciones Especiales, batallones de la Fuerza Aérea, miembros y fuerzas especiales helicoportadas, la aviación de asalto, la Brigada Móvil número 25, la 5ª División del Ejército. Fueron cientos de militares frente a una persona que finalmente quedó sola y que quedó aislada y que fue ejecutada extrajudicialmente. Eso es una infracción grave
al derecho internacional humanitario. Es decir, ustedes, y para ponerlo en perspectiva, ¿ustedes de verdad creen que el hombre más buscado en ese momento del país, el jefe del secretariado de las FARC, estaba solo, estaba en estado de indefensión? Lo dijo y no hubo más muertos, y lo dijo el propio presidente de la República. Yo lo que estoy diciendo aquí es lo que el presidente le dijo al país, que había tomado una de las decisiones más difíciles de su vida. Además lo dijo en un momento en que estaban negociando, o sea, estaban negociando en ese momento el preacuerdo con las FARC. Entonces, desde mi punto de vista, sí es razonable que la Comisión de la Verdad le aclare al país si es legítimo matar a personas que no están en combate. Sí. Y eso es un principio universal. Lo que dice, sí, representante. No, lo que dice Alirio no corresponde a la verdad, es completamente falso. Uno, hay una frase célebre que me acuerdo del proceso: nada esté acordado hasta que todo esté acordado. Dos, una parte creo que estaba negociando, pero eso no es una orden del presidente de la República, y eso no es que lo tengan rodeado y lo maten. Ustedes vieron lo que pasó hace menos de una semana con el narcotraficante más buscado en el mundo, después del Chapo Guzmán y de Pablo Escobar. Lo que hizo este señor fue entregarse y se le respetó la vida. Aquí hay que recordar que Alfonso Cano salió huyendo y disparándole, y se vio enfrentado a un soldado de la patria, un héroe de la patria, que procedió, como le dicen los protocolos, a neutralizarlo y por supuesto a darlo de baja como se había planteado en la operación. Si no se puede capturar, pues se neutraliza y se da de baja. Eso es lo que se hace, eso es lo que habla también el derecho internacional humanitario, y hay que recordar que él estaba pedido en extradición, que además era un delincuente buscado y representaba en ese momento un grupo terrorista reconocido internacionalmente. Imagínese usted ahora los pájaros tirándole a las escopetas, o imagínese nosotros diciéndole, o Estados Unidos diciéndole al señor Bin Laden: no, qué pena, pero pues nosotros tenemos que verlo con un arma, tiene que enfrentarlo. ¿Me hace un favor? Sí. Para poderlo neutralizar, eso no tiene No, presentación. a mí me da pena. Yo creo que aquí no se trata de cuánto odio se tiene hacia un lado o hacia el otro, y que esos odios justifiquen las acciones de violación por parte del Estado colombiano. Aquí lo que estamos invitando es a que discutamos, a que pongamos las verdades en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que fue creada por el mismo acuerdo para que todos podamos comprometer. Yo le respeté la palabra, estimado señor representante, por eso me permito esclarecer una posición que considero es necesaria. Entonces, lo que estamos buscando es que se conozca esa narrativa. Y repito, el Estado colombiano, los integrantes del Estado colombiano, y claro, decía el abogado hace poco que no reconocíamos el derecho internacional humanitario, es que era una obligación del Estado. Ahora, no porque la insurgencia no lo reconociera, ya que la insurgencia tenía unas normas propias que nos obligaban a unas normas de comportamiento, no quiere decir de esta manera que entonces el Estado colombiano determine hacer este tipo de acciones que yo no las estoy calificando. Están dentro del derecho internacional humanitario que acoge este gobierno, que lo ha firmado y que está obligado a cumplirlo. Aquí no se trata, ni estamos diciendo, y termino con esta idea, no se trata de mostrar que entonces los militares son malos y que la guerrilla pretende ser buena. No, aquí lo que estamos tratando de mostrar son unos hechos que ocurrieron en el marco del conflicto y que es necesario que los abordemos con claridad, sin odios, simplemente con la necesidad de que podamos pasar la página realmente del conflicto y de la violencia que hemos vivido. Senadora, permítame un segundo. No, es que yo sí quiero insistirle al representante Eduard. El Estado colombiano obviamente tenía un blanco legítimo que era Alfonso Cano, pero el Estado colombiano no puede apelar a la violencia indiscriminada. Están prohibidas las operaciones de exterminio.
las órdenes de no dejar sobrevivientes. Hay que respetar el derecho internacional humanitario. Y yo quiero insistir en esto porque precisamente cuando hoy 26 militares se van a Haití a matar un presidente, es precisamente porque no se ha formado adecuadamente la fuerza pública en el respeto al derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es de obligatorio cumplimiento. Si yo soy jefe de Estado o si yo soy el doctor Pinzón y soy ministro de la Defensa, no puedo actuar por fuera de la ley. Pero, doctor si Uribe, esta persona estaba rodeada, estaba desarmada la y había tesis es que la miles fuerza pública no podía tocar al señor Alfonso la Cano y al fuerza señor pública lo Moro podía Jojoy. capturar, lo podía herir y lo podía dar de baja. Pero si él estaba en ese momento reducido, desarmado, fuera de combate, era sujeto protegido del derecho internacional humanitario y asesinarlo constituía un crimen internacional, constituía un homicidio. Palabra, por favor. Sí, doctor Mejía. Digamos, Alirio, hay partes de premisas bastante equivocadas. La primera de ellas es hay que revisar las órdenes de operaciones para poder colegir que estaba solo, porque eso contradice totalmente la carta de los dos senadores en el sentido de que tienen testimonios de las personas que estaban en la escena de los hechos. Segundo, hay unas imprecisiones bien grandes en tu línea argumentativa frente a quién es combatiente y quién no lo es. Una persona deja de ser combatiente por las circunstancias que tú estás mencionando del artículo 4 del protocolo adicional 2 de Ginebra de los 4 convenios. Esto es bien importante que lo tengas presente. Tercero, ahí jamás y nunca se podría hablar de una ejecución extrajudicial, sino eventualmente sería un homicidio en persona protegida desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, y tú lo sabes muy bien por defensor de derechos humanos, y además que ha litigado mucho alrededor de los presos políticos nacional e internacionalmente. Cuarto, revisa claramente la sentencia Cruz Sánchez y otros versus Perú en relación con el derecho internacional humanitario en el caso del rescate de los rehenes en la operación Chavín de Guantar frente a un grupo armado al margen de la ley, como lo fue el Tupac Amaru. Es bien importante que tengas en cuenta, Lirio, y esto es trascendental, el derecho internacional humanitario no siempre tiene que ser interpretado como lo hacen ustedes desde el derecho internacional de los derechos humanos o partiendo de premisas equivocadas. Y aquí las 3 premisas equivocadas básicamente son: el que el presidente haya dado la orden de eliminarlo no significa que una persona haya estado hors de combat. El que además alguien del CTI haya dicho que tenía 3 impactos y que no se encontraron armas cerca a él, no significa para nada que haya sido una persona ultimada ni que estuviera en una posición de protección por parte del derecho internacional humanitario. Es el CTI, y tercero, que es lo más importante, es el CTI el lo que hace tercero, que es lo más levantamiento. importante, lo tercero, que es lo más importante, y porque tú lo trajiste, recuerda muy bien, tú eres defensor de derechos humanos, la presunción de inocencia es sagrada. ¿Cómo traes el caso de los militares de Haití para generar una falacia argumentativa? Digamos que eso no es serio dentro de este debate. Representante Rodríguez. No, uno a la senadora Sanguino, mire, esto no se trata de políticas de odio. Si alguien habla de política de odio es precisamente el señor Gustavo Petro, y eso es lo que he venido confrontando. De hecho, yo tengo muy buena relación con los que le han cumplido a la paz. No obstante, también le dije a Santrich, asesino, 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 cuando fue a burlarse de las víctimas. Así que yo me he caracterizado de decir las cosas por su nombre, y pese a que soy víctima de la violencia, jamás he sacado un momento de eso que las FARC cometió con mi hermano, con mi familia, sino que al contrario, he tratado de construir entre la diferencia. Esto para decirle lo siguiente, senadora, no les queda bien que sean ustedes los que hablen de derechos humanos cuando ustedes no están reconociendo las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Usted habla de una narrativa y eso me parece perfecta, es su narrativa, pero la Comisión de la Verdad está hecha para contar la verdad, no su narrativa. Y lo digo con profundo respeto, senadora, y mire cómo me refiero a usted, senadora de la República, porque usted le ha cumplido a la paz y merece mi respeto. Pero les queda mal que ustedes traten de tergiversar y hacer creer que ahora los malos son nuestra fuerza pública
y los buenos es el pobrecito de Alfonso Cano, que no hizo absolutamente nada en Colombia, sino que era un hombre trabajando por los más pobres. Eso también es una falacia que yo la tengo que confrontar con respeto, pero también con contundencia. Y a Lirio, mire, no le queda bien a Lirio también que usted siga en esa diatriba de tratar de maltratar la fuerza pública cuando usted sabe que desde hace muchos años nuestra fuerza pública ha sido una pionera en Latinoamérica en defensa de los derechos fundamentales de todos los colombianos, incluyendo los suyos. Yo lo que sé, Eduard, es lo que yo he vivido en 30 años trabajando en derechos humanos. Los 6.400 casos de civiles ejecutados y presentados como combatientes. Sí. Son hechos elementales de derecho internacional humanitario. Aquí no se trata de que sea Alfonso Cano. Cualquier combatiente que un Estado capture en estado de indefensión debe, como tú lo dijiste, debe primero capturar. Si no puede capturar, herir. Si no puede herir, los protocolos matar. están perfectamente en la orden. Entonces, a mí me parece, ¿por qué no se le permite a la Comisión de la Verdad que esclarezca ese tipo de hechos? Cuando yo señalo que el ejército se puede convertir en un mal ejército y violador de derechos humanos, es precisamente porque se defienden conductas que son indefendibles, porque no se respetan los civiles, porque no hay diferenciación entre población civil y combatientes, porque no hay diferenciación entre un combatiente y una persona que está fuera de combate. Y yo sí creo que es elemental que a partir de las declaraciones hasta del mismo presidente de la República se esclarezca qué pasó, porque lo que necesitamos nosotros, y yo estoy de acuerdo contigo, es una fuerza pública que tenga el monopolio de las armas y que ejerza de manera legítima ese monopolio de las armas. Sí. Uno no puede creer que en la guerra se vale todo y que entonces, además fíjense que hay un principio muy importante, María Camila, que es el principio de no reciprocidad. Y lo sabe usted, doctor Giancarlo, que es experto en estos temas. En derecho internacional humanitario no hay principio de reciprocidad. O sea, si el otro viola, yo no puedo violar, y menos si soy el Estado. Yo tengo que respetar esas reglas de la guerra y esas leyes de la guerra. Sí. Yo quisiera, representante senadora Sanguino, yo sí quisiera agregarle algo más a lo que usted va a decir, sobre todo por la molestia de las víctimas, es decir, ustedes también asesinaron personas, personas en estado de indefensión, muchos, los diputados del Valle, muchas víctimas. La respuesta de ustedes, cuando hay esa sensibilidad por parte de las víctimas, esa sensación, cierta o no, por parte de ellas, de que ustedes no tienen la voluntad real de contar la verdad, de arrepentirse, de decir lo que realmente pasó en el marco del conflicto. Mire, por el contrario, nosotros hemos expresado siempre, y por lo menos yo en mis declaraciones, desde el momento que tuve la oportunidad de encontrarme con las víctimas en La Habana, fue de respetar justamente su dolor, venga de donde venga, porque es que el tema de las víctimas aquí no fueron producidas única y exclusivamente por las FARC-EP en ese momento en armas, sino que la violencia, la guerra de este país ha venido produciendo sistemáticamente violación a los derechos humanos en nuestro país. Y esa violación está también de responsabilidad del Estado colombiano. Y hoy, el hecho de que nosotros hayamos dejado las armas, que nos comprometimos con la paz, que seguimos trabajando de manera incondicional para que se realice, para que se materialice lo que pactamos en La Habana, no obstante, teniendo en cuenta esto, no obstante al incumplimiento sistemático por parte de este gobierno, incluso del gobierno anterior que también fue firmante del acuerdo de paz. Y eso lo señalo porque eso no quiere decir que nuestro compromiso con la paz nos haga renunciar en primera instancia a el propósito de querer cambiar este país, de apostarle a una democracia realmente efectiva, profunda, que cambie de raíz lo que históricamente ha estado en este país, que está involucrado con la violencia. Y en ese sentido, decirle que a las víctimas, por supuesto, que les reconocemos los hechos dolorosos que se produjo en el marco del conflicto. A las víctimas le hemos pedido perdón y le seguimos pidiendo perdón hoy. Incluso hemos respondido todos los llamados en la jurisdicción especial. Hemos acudido a la Comisión de la Verdad para aportar verdad en lo que tiene que ver
con estos procesos, con todo lo que tuvo que ver con el conflicto. Y por último, también hemos dialogado de manera directa con las víctimas, les hemos expresado que lamentamos profundamente el dolor que se pudo producir, pero eso no quita ni niega que eso es absolutamente esta válido. parte que corresponda a la contraparte, en este caso a las FARC o a los integrantes de las FARC-EP, entonces se le permita, en este discurso del odio, se le permita reconocer entonces que aquí, claro, estos son los malos porque esa fue la matriz que se generó durante décadas y por lo tanto hay que aniquilarlo. Es como si se estuviera justificando que hoy se asesinen a las y los firmantes del acuerdo de paz. Yo creo que eso no le hace bien al país. ¿Ustedes tienen certeza de que el señor, el Mono Jojoy, estaba solo y que fue masacrado, que fue matado en estado de indefensión, que se entregó? ¿Tienen alguna información al respecto? No, yo le estoy hablando de Alfonso Cano. Sí. Y en este caso, la narrativa que estamos, cuando yo digo la narrativa me refiero a los relatos de las personas que estuvieron cuando es operativo, que fue primero un bombardeo, que de inmediato se vino el desembarco, que fue todos estos hechos y tal como lo dicen las declaraciones que hemos encontrado, pues indica que efectivamente él estaba solo, no tenía arma en ese momento, o sea, estaba sometido prácticamente ante los militares que están ahí. Y eso no lo estamos diciendo que sea entonces malo, lo que queremos saber de dónde vino la orden, porque se dio la orden. Incluso el mismo presidente lo dijo, yo ordené eso. Revisen los medios y ahí está. Muy difícil, se lo digo, senadora, entonces, muy difícil creer la teoría de que estaba solo, que estaba desarmado, pero es que a usted le puede parecer difícil, María Camila, y a la opinión pública le puede parecer muy difícil, pero revisen los registros que hay de los medios de comunicación sobre el hecho, pero sobre todo vayamos a la comisión, contemos eso, que lleguen las personas que estuvieron involucradas en el operativo, quienes dieron la orden, el mismo ministro de Defensa de ese momento, que pueda dar en la Comisión de la Verdad su versión y construyamos esa verdad que el país necesita. Aquí no podemos hablar solamente de una verdad, de un solo lado, y como quien diga, entonces ustedes aquí en adelante declárense culpables absolutos de todo lo habido por haber, porque esa no es la realidad del país. Simplemente para los que no quieren la paz, para los que siguen cultivando ese odio, queden contentos. Yo creo que eso no es saludable para el país ni para la paz de Colombia. Será un capítulo muy interesante para ver en la Comisión de la Verdad. Doctor Mejía. Sí, aquí vale la pena tener varios temas relacionados con la carta. Volvemos a insistirle a la senadora, con todo respeto, y a Lirio, que los asesora, también lo podría decir. Esto es esencial mirarlo en la Comisión de la Verdad, pero también miremoslo en ejercicios por fuera de la Comisión de la Verdad, que ya prácticamente entrega su informe el 27 de junio del próximo año. Miremos cuál fue la posición durante todo el tiempo de las FARC en relación con el derecho internacional humanitario y miremosla también respecto a los derechos humanos. Miremos los 27 hechos victimizantes que hemos caracterizado, por ejemplo, en relación con los miembros de la fuerza pública, desde esclavitud sexual hasta claramente la persecución a los familiares de los militares y policías por el simple hecho de serlo, si vamos a llegar al discurso del odio. Ahora, desde el punto de vista de la carta, mezclan también los hechos de operaciones de bombardeo, que es a donde se dirige todo este tema desde la perspectiva del litigio estratégico, con la operación Sodoma respecto al Mono Jojoy, por un presunto uso desproporcionado de la fuerza. Igual aluden al tema de Martín Caballero y otro tipo de operación Beta en el norte de Colombia. Entonces pongamos en la palestra pública, en un debate respetuoso como el que llama la senadora, pongamos el tema de los medios y métodos de conducción de hostilidades durante la guerra en Colombia con las FARC. Y con un diálogo desde muchas perspectivas, busquemos esa verdad claramente, porque a contrario sensu de lo que dice la senadora, a nosotros nos da la impresión que en esto de la Comisión de la Verdad va a aplicar lo mismo que pasó con el Basta Ya, que es la teoría del hijo pródigo reforzada. Al hijo pródigo, a las otrora FARC, hay que recibirlos, abrazarlos y demás,
Y toda el agua sucia hay que echársela al Estado, en términos de Iván Orozco, este gran profesor de la Universidad de los Andes, sobre violencias horizontales. Doctor Uribe. Bueno, yo pienso que la Comisión de la Verdad tiene un mandato pues, que es constitucional y que es legal de esclarecer qué pasó en el conflicto. Y la invitación que yo hago es a que reconozcamos que aquí los diferentes actores, tanto las guerrillas como el Estado, como los grupos paramilitares, cometieron graves crímenes, cometieron graves violaciones de derechos humanos, también graves infracciones al derecho internacional humanitario. Estando yo en la Comisión de Paz, conversé, por ejemplo, en algún momento con Romaña, y Romaña me dijo, me han asesinado 23 familiares durante el tiempo que yo he sido comandante guerrillero. Eso no es posible, o sea, no es posible que la familia que ni siquiera estaba de acuerdo con que él se fuera de guerrillero, porque no estaban de acuerdo, hayan tenido que soportar la persecución o la muerte porque un familiar era comandante guerrillero. Yo creo que muchas de estas cosas hacen parte de esa verdad histórica que es dura, que es terrible, pero que hay que esclarecer. Yo insisto, necesitamos una policía que respete los derechos humanos, un ejército que respete los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y creo que ese es realmente el posconflicto. Necesitamos el monopolio de las armas, necesitamos que no hayan actores armados ilegales, necesitamos que pare todavía la persistencia del paramilitarismo, y creo que todo eso hace parte del sistema integral de verdad, de justicia, de garantía de no repetición, para tratar que realmente podamos pasar la página de la violencia en el país. Ojalá la podamos pasar muy pronto con esas conversaciones que siguen siendo necesarias. Hablar del fragor de la guerra, hablar de esa guerra tan cruenta que dejó víctimas de lado y lado. Justamente hemos preparado una nota para revelar cuáles han sido y recordar esas infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia durante el conflicto armado. Varias víctimas, centenares de víctimas. Zona Franca recopiló algunas de ellas. Congresistas del Partido Comunes solicitaron ante la Comisión de la Verdad investigar al Estado colombiano por una supuesta infracción al DIH en las operaciones en que murieron el Mono Jojoy, y Alfonso Cano. Y es precisamente sobre infracciones al DIH que vale la pena recordar las acciones de las FARC. Tratos inhumanos a los secuestrados, como tenerlos con cadenas, violencia sexual contra mujeres y hombres. Él siguió abusando de mí hasta cuando tenía como 15 años. Y además, el involucramiento de menores de edad en la guerra. Es una infracción clarísima al derecho internacional humanitario. Son solo algunos ejemplos. Trajeron aquí y dejaron a mis 2 hijos lejos. Aunque para muchos aún no es suficiente, las FARC ya han aceptado que hubo infracciones al derecho internacional humanitario. No hay justificación, no hay palabra que pueda justificar el dolor causado. Lo único que valen son los actos que podamos tejer para resarcir nuestros errores. Pero ahora reclaman que también se investigue al Estado colombiano. Y sin determinar si Cano o Jojoy realmente eran sujetos en estado de indefensión y no debieron asesinarles, podría haber algo de cierto en que el Estado colombiano también, al igual que las atrocidades de las FARC, han infringido el DIH. Un ejemplo claro sería la Operación Jaque, en la que el ejército usó insignias de una ONG española y del propio Comité Internacional de la Cruz Roja, algo que claramente va contra el DIH. Por ahora, habrá que esperar cómo se desarrolla este capítulo de la historia colombiana en el que se pretende conocer la verdad del conflicto armado en Colombia. Acusaciones de lado y lado, con la mitad en un proceso de paz en medio del Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, que ahora acusa al Estado con el que pactó la paz haber infringido el derecho internacional humanitario. Representante Rodríguez. No, yo simplemente quiero decir lo siguiente. Uno, nuestra fuerza pública es una fuerza profesional que actúa bajo el contexto
democrático de la Constitución y la ley. 2, nuestras operaciones militares tienen no solamente un rigor militar, sino también un rigor jurídico y actúa bajo mandatos legales, bien sean expresados por un juez de la República o por un fiscal. Eso tiene que quedar claro. 3, el Estado está para proteger los derechos humanos de todos los colombianos y neutralizar, como última ratio, a aquellas personas que vulneren los derechos fundamentales de los demás colombianos. Así que lo que no podemos es dejar entrever que Colombia es un país violador de derechos humanos y que aquí nosotros nos la pasábamos violándole los derechos humanos a las FARC. Es desproporcional, es grotesco con las víctimas y no obedece a construir una verdadera paz. A propósito de construir una verdadera paz, llevamos 5 años ya con la JEP y a hoy no se ha dictado ninguna sentencia y celebro, eso sí, que hayan acogido que la Procuraduría General de la Nación manifestó a través de documentos, a través de un acervo probatorio sólido, que las FARC sí cometían actos, crímenes de lesa humanidad y más de esclavitud a las víctimas de esa guerrilla. De tal manera que si queremos construir paz, hay que reconocer que nos equivocamos, pedir perdón, pero no salir a acusar injustamente a aquellos que protegían los derechos humanos de todos los colombianos y que son unos héroes para nosotros, la mayoría de colombianos. Esa es una verdadera construcción de paz, el respeto a la institucionalidad. Estamos en Zona Franca discutiendo sobre la petición que nace del Partido Comunes para que se investigue si el Estado colombiano violó el derecho internacional humanitario. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes recordamos un fragmento de la carta de Victoria Sandino. El caso, ahora comillas, de Alfonso Cano no fue un hecho aislado durante la guerra. Hemos podido identificar comportablemente también comportamientos sistemáticos desde el Estado colombiano en acciones que podrían enmarcarse en crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves infracciones al DIH. Esto es Zona Franca, vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva, ya regresamos. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales, en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de la petición del Partido Comunes a la Comisión de la Verdad, que ha despertado un revuelo político a propósito de la petición para que el Estado colombiano sea investigado por violación del derecho internacional humanitario. Senadora Sandino, ¿por qué la Comisión de la Verdad y no la JEP? Es decir, ¿por qué van ustedes ante el padre de RU y no ante los magistrados de la JEP? Bueno, lo primero es porque, insistimos, aquí queremos conocer la verdad. Y lo primero es la Comisión de la Verdad, tal como es donde hemos acudido,
buscamos que, como no es un organismo o es un organismo extrajudicial, entonces pues esperamos que se pueda aportar verdad sin ningún inconveniente. Eso es lo que estamos diciendo. Nosotros queremos aportar la verdad que tenemos, la verdad desde este lado, desde esta orilla, y esperamos que los demás hagan lo propio. A pesar de que, repito, no es obligatorio acudir, esperamos que sí haya una apuesta por conocer la verdad de este país y que el conflicto se conozca en todas sus dimensiones. Yo quiero reiterar, esta carta la hemos hecho con todo el respeto, no solo hacia las víctimas, que por supuesto honramos su dolor, sabemos que es necesario que ellos hagan el duelo, que se reconozca, que tengan justicia o acceso a la justicia y que sobre todo tengan se garantice la no repetición. Eso por un lado, pero lo hemos hecho con el derecho que tenemos también a que como ciudadanos y ciudadanas en este momento que estamos cumpliendo con el acuerdo de paz, no se olvide lo que pasó y que se conozca todo lo que ocurrió en el marco del conflicto. Y por eso decíamos, no solamente es el caso de Alfonso Cano, hay varios relatos que queremos y creemos que es necesario que el país conozca y lo vamos a poner ante la Comisión de la Verdad. Ustedes han pedido un cronograma para la Comisión de la Verdad. ¿Cómo pretenden ustedes que arranque, digamos, estas audiencias, estas diligencias? ¿El cronograma que tienen ustedes en mente cuál es? No, hemos dicho que lo construyamos de manera consensuada, tanto con la Comisión de la Verdad y ojalá con las demás partes que quieran aportar en este proceso. O sea, tenemos toda la disposición para que el país, yo creo que ante la prevención que existe o lo que usted llama revuelo, que ha causado, lo que deberíamos tener es que Colombia está suficientemente madura para conocer los hechos que ocurrieron en el marco del conflicto y poder pasar la página de la violencia y poder alcanzar esa paz estable y duradera, poder reconciliarnos sin que eso signifique olvidar todos los hechos que ocurrieron. Doctor Mejía, después de escuchar, digamos, si la Comisión de la Verdad accede y hace este cronograma y se adelanta de manera expedita como pretenden desde el Partido Comunes, ¿cuál puede ser el resultado? Digamos, ¿puede resultar el Estado colombiano inmerso en un proceso por violación al derecho internacional humanitario? ¿Cuál es el escenario? No, digamos que cuando asesoramos la construcción de estos espacios, esa asesoría a las fuerzas militares y a la Policía Nacional, visualizamos claramente en el quinto punto, que es el de las víctimas, el contenido exacto de lo que sería una comisión de esclarecimiento para la verdad, la convivencia y la no repetición. Como lo dice la senadora Sandino, este es un escenario extrajudicial. Básicamente, si ustedes prestan atención a lo que indiqué al comienzo, para nosotros esto hace parte del litigio estratégico que hace el Partido Comunes y claramente vendrá a nutrir el capítulo sobre los medios y métodos de conducción de hostilidades en el conflicto armado del informe final. En segundo punto, claramente tratarán de buscar la legitimación dentro del conflicto armado de las Fuerzas Armadas, endilgándoles obviamente un proceder como la mano represiva de los diferentes sectores, no solamente del Estado, sino de parte de la sociedad. En tercer lugar, tiene el propósito específicamente de llevar esto al capítulo de recomendaciones, que es el que, con la ampliación del periodo otorgado por la Corte Constitucional, requieren más desde el punto de vista de exigencias hacia el Estado y hacia la sociedad en general como garantías de no repetición, requiere más profundización. Y finalmente, claramente buscarán que dentro de los 7 años siguientes, a través de toda la estructura que por decreto 588 quedará instaurada para hacerle el seguimiento a las recomendaciones, que queda además pegada al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación en la JEP, buscarán obviamente hacerle un seguimiento a lo que siempre han pretendido desde La Habana, que es la gran reforma a las fuerzas militares y a la Policía Nacional, bajo el concepto de lo que decía Lirio abiertamente aquí, que es unas fuerzas armadas obviamente diferentes. Bueno, pero que bajo el la reforma no es un delito.
infractoras del VIH y graves violadoras de los derechos humanos en todo su componente. Doctor Uribe. Bueno, no, yo simplemente lo que digo es lo siguiente, o sea, si nosotros queremos pasar la página de violencia en Colombia, indudablemente la Comisión de la Verdad va a instalar, va a decir lo que considera que son los, digamos, los principios básicos de lo que pasó en el conflicto en Colombia. Tanto los más de 13.000 guerrilleros que fueron a la JEP, como más de los 3.200 militares que fueron a la JEP, tienen la obligación de contribuir a la verdad. Y obviamente yo soy un abogado, defensor de derechos humanos, bueno, aquí me dijeron que yo era el asesor, yo no asesoré la carta, ni estoy aquí porque me invitaron de acá de Zona Ya le estaba Franca, exigiendo, pero no tengo nada doctora que ver con Lirio, esto. ya le estaba exigiendo Acá le estaba la exigiendo la asesoría y resultados. Yo únicamente lo que estoy diciendo es mi experiencia de 30 años en este trabajo con cantidades de fallos, incluso con fallos internacionales que prueban que aquí hemos tenido un ejército y una policía comprometida en violaciones de derechos humanos. Indudablemente dentro de las recomendaciones de la CEP, dentro de esas garantías de no repetición, hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar manuales, hay que cambiar doctrinas, hay que cambiar prácticas, hay que aceptar que es susceptible de mejorarse la fuerza pública y la policía. El paro mostró todas las falencias de la policía, el propio gobierno tuvo que presentar una reforma a la policía porque se sabe que hay un problema, que cada año se destituyen más de 3.000 policías por problemas de corrupción. Es decir, son hechos fehacientes, son hechos contundentes. Y creo que hacer un discurso de decir no pasó nada, aquí los malos fueron las FARC y el Estado actuó ajustado a la Constitución y a la ley, pues los fallos nacionales e internacionales, que son cientos, sobre todo los nacionales, pues demuestran que no fue así. Esa es una realidad que lamentablemente tenemos que aceptar. Y si queremos corregir, uno no puede corregir un problema si no acepta que existe el problema. Por lo tanto, yo creo que la comisión debe cumplir su papel y la sociedad entera debe recibir ese informe y debemos mirar cómo a partir de esas recomendaciones podemos garantizar la no repetición y sobre todo la no continuidad de la violencia en Colombia. La no continuidad de la violencia en Colombia. Recordamos un dato adicional sobre el tema del día en Zona Franca. Este es un tema que se va a discutir ante la Comisión de la Verdad por no ser un tema, dicen, un tema de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Otro fragmento sobre esta carta, la carta de la senadora Sandino, dice que el caso de Alfonso Cano, decía hace unos instantes, no fue un hecho aislado durante la guerra. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, la última de esta noche, ya regresamos. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre.
Somos Red Más. Información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de vuelta en Zona Franca. Gracias por seguir con nosotros. Senadora Sandino, su conclusión sobre este tema que venimos discutiendo, usted y entre otras cosas. ¿Usted firmó esto, el senador también Bencos viajó y los demás del Partido Comunes también respaldan esta petición? No, yo no he sabido si ellos respaldan o no la petición. Lo hacemos como firmantes del acuerdo de paz, pero también como senadores que estamos en este momento en la República producto de ese acuerdo, y porque yo trabajé con Alfonso Cano, trabajé más de 19 años a su lado y sé la apuesta indiscutible que tenía por la paz, la búsqueda incansable por la paz en los distintos procesos, en distintos momentos, y la prueba de ello es que estaba en ese momento en diálogos exploratorios con el mismo gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces lo que hoy queremos, y lo decimos, lo reiteramos, lo hacemos con mucho respeto, lo que hoy queremos es que se conozca los hechos que ocurrieron en el marco del conflicto con el caso de Alfonso Cano, pero también hay otros hechos que los vamos a recoger, que los vamos a presentar, y repito, no por ello tenemos que seguir. Yo pienso que Colombia está lo suficientemente madura para que podamos conocer todas estas verdades, todos estos hechos, y podamos reconocer las responsabilidades que nos compete a quienes participamos de manera directa o indirecta en el marco del conflicto. ¿Usted confía que van a ir el presidente Santos, expresidente Santos y demás? Pues ese es nuestro anhelo realmente, que comparezca no solamente el presidente Santos, el ministro de Defensa de ese momento, los altos mandos militares, o sea, que haya un relato conjunto de qué fue lo que sucedió. Qué importante que el país pudiera conocer todos estos hechos. Representante Rodríguez, su conclusión ya sobre este tema de la noche de hoy en Zona Franca. Uno, no maltratar a la fuerza pública. Yo creo que algo que ya tenemos que reconocer es que nuestra fuerza pública es una fuerza pública cumplidora de la ley, cumplidora de la Constitución, pero que además bajo estrictos protocolos proceden a ejecutar acciones militares que están enmarcadas dentro del marco del derecho internacional humanitario y que siempre le cumplen a Colombia, a la ley y a la Constitución mediante una orden judicial que ejecutan ellos. Dos, creo que las FARC tienen que reconocer y tienen que reflexionar sobre dejar mal parado, hacer tratar de la opinión pública que ahora los culpables son la fuerza pública, que son nuestros soldados y policías de la patria. No. Aquí, si bien es cierto y reconozco que se le debe investigar, o se debe investigar bien los hechos para generar garantías, aquí lo que también hay que reconocer es que ustedes, que las FARC violaron los derechos fundamentales de miles de colombianos, y ojalá eso es lo que le piden a la Comisión de la Verdad, también se lo pidan a la Jurisdicción Especial de Paz, para que por fin los colombianos sepamos todos los vejámenes, todas las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que cometían contra miles y miles de colombianos. Esas víctimas hoy merecen verdad, merecen justicia, merecen reparación, para que no vuelva a haber más repetición en Colombia, donde he dicho que ninguna ideología de izquierda o derecha es una justa causa para hacerle daño a un ser humano. Esas serían mis conclusiones, María Camila. Doctor Uribe. Bueno, no, yo insisto en el deber de contribución a la verdad de todos los comparecientes al sistema integral, tanto los miembros de las FARC como los miembros de la fuerza pública. Si quieren obtener bajas penas, si quieren tener medidas restaurativas, necesariamente la condición es decir la verdad. Y frente al caso que nos trajo hoy de los hechos de Alfonso Cano, pues insistir en que en Colombia no hay pena de muerte, ni la Constitución ni la ley, que hay un derecho nacional y que hay un derecho internacional humanitario, que el que estaba más obligado a cumplirlo, pienso que las FARC lo tenía que cumplir, pero con mayor razón era el Estado. Es decir, el Estado no puede darse el lujo de no aplicar el derecho internacional humanitario. Y hay un principio, y es que en la guerra no vale todo, y que tenemos que aprender a distinguir cuándo estamos frente a combatientes, cuándo estamos frente a civiles, cuándo estamos frente a combatientes que perdieron la condición de combatientes por estar heridos o por estar desarmados o por estar fuera de combate.
Y creo que eso hace parte de la pedagogía. Insisto, estoy de acuerdo con todo lo que planteó Eduard, pero insisto, necesitamos una fuerza pública respetuosa de los derechos humanos, respetuosa del derecho internacional humanitario y que no vuelva a incurrir en prácticas como los falsos positivos y tantas cosas que han pasado en Colombia. Los vericuetos y la complejidad de la guerra, doctor Mejía, su conclusión. Rápidamente, hasta el momento, jurídica y judicialmente, la muerte o neutralización de Cano fue lícita. Medios y métodos de conducción de hostilidades se cumplieron de acuerdo con el derecho operacional, que paradójicamente Márquez en el libro de la Nueva Marquetalia hace alusión a que ellos cumplían con el derecho operacional durante todo el tiempo en que estuvieron en armas y siguen en armas. Segundo, bienvenido el debate dentro de la Comisión de la Verdad, pero senadora y Alirio, llevémoslo por fuera también. Tercero, no olvidemos que esto es una estrategia de litigio básicamente de alto impacto. Cuarto, claramente vamos a ver las resultas de todo este debate en las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y quinto, el mundo de la guerra es el mundo del horror, no lo olvidemos. No confundamos violencia con esa violencia estructural llamada guerra. No cometamos el error gravísimo de los violentólogos de describir hechos y darles otro nombre. Dejemos los eufemismos. Nadie quiere que siga la guerra, pero no creamos que es otro tipo de violencia, ni le echemos toda el agua sucia a las fuerzas militares y a la policía, y mucho menos al Estado. El VIH es igual para todos los actores armados. No privilegia ni uno ni otro. Gracias. Es la discusión sobre los efectos de la guerra después de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Estuvieron esta noche con nosotros, los ven en pantalla, Victoria Sandino, que es senadora del Partido Comunes, partido fruto de ese acuerdo de paz, el representante del Partido de Gobierno Centro Democrático, Eduard Rodríguez, Giancarlo Mejía, experto en Derecho Internacional Humanitario, y Alirio Uribe, también experto en Derechos Humanos y defensor de muchas de estas causas. Esto fue Zona Franca, terminamos, llegamos al final. A ustedes como siempre, gracias por la compañía. Feliz fin de semana, que descansen.